Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona mucho tenerlos aquí hoy. Como siempre, espero que estén teniendo un día increíble y lleno de cosas buenas. Hoy, como ya pudieron leer en el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísima expectación y, bueno, muchos suspiros. Vamos a hablar de Hande Erçel, la talentosísima actriz turca que ha conquistado nuestros corazones, y Kerem Bürsin. Sí, la dinámica de pareja que nos hizo soñar a todos. ¿Están listos para descubrir la impactante razón por la que Hande vio a Kerem? Prepárense porque la historia es más profunda de lo que imaginan. Vamos a explorar los detalles, las especulaciones, las pistas que hemos ido recopilando a lo largo del tiempo y, por supuesto, a analizar todo esto con un toque de emoción y pasión, como a mí me gusta. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, y para que no se pierdan ningún detalle de lo que viene, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguna de mis próximas investigaciones y análisis sobre sus celebridades favoritas, series turcas y, por supuesto, todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Así que, ¿listos para sumergirnos? ¡Vamos allá! Empecemos por el principio. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que juntos son sinónimo de química, amor y, para muchos, el romance perfecto. Su conexión en la serie Love is in the Air trascendió la pantalla y se convirtió en algo real, algo que sus fans celebraron y amaron con locura. Durante mucho tiempo fueron la pareja del momento, llenando las portadas de revistas y alimentando los sueños de millones de personas alrededor del mundo. Su relación fue, sin duda, un fenómeno. ¿Pero qué pasó después? Como todos sabemos, la vida a veces tiene giros inesperados. La historia de amor entre Hande y Kerem llegó a su fin, y como es normal, esto dejó a muchos fans con el corazón roto y muchas preguntas sin respuesta. Los rumores, las especulaciones y las teorías comenzaron a circular por todas las redes sociales. ¿Por qué terminaron? ¿Qué fue lo que llevó a esta pareja tan querida a tomar caminos separados? La verdad, como suele suceder, es un poco más compleja que lo que se cuenta en los titulares. Los motivos de una ruptura sentimental, especialmente cuando se trata de celebridades, suelen ser muy personales y privados. Sin embargo, a lo largo del tiempo, hemos podido recopilar ciertas pistas y analizar ciertos detalles que nos dan una idea más clara de la situación. Una de las razones principales que se mencionan, y que se ha rumoreado con más fuerza, es la diferencia en sus prioridades. Hande en ese momento estaba en un momento de crecimiento profesional muy importante, con proyectos nuevos y ambiciosos que requerían toda su atención. Kerem, por su parte, también estaba enfocado en su carrera, pero parece que tenía otros planes personales que no necesariamente coincidían con los de Hande. Profundicemos un poco más en este aspecto. *** Las prioridades en conflicto ***. Es sabido que la industria del entretenimiento es exigente y consume mucho tiempo. Para Hande, el éxito de Love is in the Air fue un trampolín que abrió puertas a nuevas oportunidades. Para una actriz en ascenso, cada proyecto es una oportunidad de oro para demostrar su valía, consolidar su posición y expandir su alcance. Esto implica largas jornadas de rodaje, viajes, entrevistas, promociones y una constante necesidad de mantenerse en la cima. Kerem, por otro lado, ya tenía una carrera establecida y aunque también estaba enfocado en su trabajo, se especula que quizás buscaba un equilibrio diferente. Algunas fuentes sugieren que podría haber deseado dedicar más tiempo a proyectos personales, quizás incluso a explorar intereses fuera de la actuación o a enfocarse en otros aspectos de su vida. La diferencia en la definición de sus metas y la forma en que planeaban alcanzarlas pudo haber creado una brecha entre ellos. Es importante recordar que las parejas, al igual que las personas, evolucionan. Lo que los une en un momento dado puede no ser suficiente para mantenerlos juntos en el futuro. Las aspiraciones, los sueños y las prioridades pueden cambiar con el tiempo, y es crucial que ambos individuos estén en sintonía para que la relación perdure. En el caso de Hande y Kerem, parece que esa sintonía se perdió en algún momento, posiblemente debido a estas diferencias en sus objetivos. La presión mediática, un microscopio constante ***. Otra de las razones que se han especulado, y que considero importante mencionar, es la presión mediática. La fama, el escrutinio constante de los medios y la opinión pública pueden ser muy difíciles de manejar, especialmente para una pareja que está bajo los reflectores.
La constante atención, los rumores, las especulaciones y la falta de privacidad pueden desgastar cualquier relación, por más fuerte que sea. Imaginemos la vida de Hande y Kerem en aquel entonces. Cada paso que daban, cada gesto, cada mirada, era analizado y comentado. Los paparazzi los perseguían, las revistas de corazón se encargaban de publicar cada detalle de sus vidas, y las redes sociales se convertían en un hervidero de opiniones y teorías. La presión mediática puede ser un arma de doble filo. Por un lado, puede amplificar la imagen pública de una pareja y generar aún más interés en su relación. Pero por otro lado, también puede generar estrés, ansiedad y desconfianza. Las mentiras, los rumores y las especulaciones pueden dañar la confianza mutua y erosionar la base de la relación. En el caso de Hande y Kerem, es probable que la constante atención de los medios y la opinión pública haya influido en su relación. La falta de privacidad, la necesidad de constantemente rendir cuentas, y la presión de mantener una imagen perfecta pueden haberles pasado factura. Es muy difícil construir una relación sólida y auténtica cuando se vive bajo un microscopio constante. *** El mito de la perfección y la realidad humana. *** Es fácil idealizar a las parejas de celebridades. Los vemos en las revistas, en las redes sociales, y creamos una imagen de perfección que en muchos casos no corresponde a la realidad. Olvidamos que son personas comunes y corrientes, con sus propios problemas, inseguridades y errores. Hande y Kerem eran, sin duda, una pareja muy querida. Su química en pantalla era innegable, y sus fans soñaban con que su amor durara para siempre. Pero la realidad es que las relaciones sentimentales son complejas, y la fama no las hace más fáciles. Es importante recordar que detrás de la imagen de celebridades, hay dos seres humanos que se enamoraron, que compartieron momentos especiales, y que por diversas razones, decidieron tomar caminos separados. Es esencial respetar su privacidad y comprender que su decisión no debe ser juzgada ni analizada con ligereza. *** ¿Por qué vio a Hande a Kerem? Desmitificando los encuentros ***. Ahora bien, ¿por qué Hande vio a Kerem? Esta es la pregunta del millón, y la respuesta, amigos míos, es más sutil de lo que parece. No se trata de un encuentro romántico, ni de una reconciliación secreta. La visita de Hande a Kerem en realidad se refiere a la participación de ambos en eventos, ya sean de trabajo, reuniones casuales o encuentros inesperados en el mismo espacio físico. A menudo los medios, en su afán de crear una historia más llamativa, magnifican los encuentros. Pero en realidad, lo que hemos visto son encuentros fortuitos o profesionales. Ambos son figuras públicas muy importantes, y es inevitable que coincidan en eventos de la industria, en estrenos, en fiestas o en eventos benéficos. Es parte del trabajo y no necesariamente implica una conexión personal o un resurgimiento del romance. *** La naturaleza de la industria y los reencuentros fortuitos. **# La industria del entretenimiento es un ecosistema pequeño, donde las personas se cruzan constantemente. Los actores, directores, productores, guionistas y demás profesionales trabajan juntos, asisten a los mismos eventos y comparten círculos sociales. Para Hande y Kerem, es natural que sus caminos se crucen en ocasiones. Pueden coincidir en premieres de películas, en eventos de moda, en festivales, en reuniones de trabajo o incluso en eventos benéficos. Estos encuentros no necesariamente implican una intención romántica o un intento de revivir el pasado. Simplemente son el resultado de sus carreras profesionales y de su entorno social. **# El papel de los medios y la creación de expectativas. **# Los medios de comunicación, en su afán de generar contenido y atraer la atención del público, a menudo magnifican los encuentros entre celebridades. Un simple saludo, una conversación casual o una foto tomada en un evento pueden convertirse en la noticia del momento. Los titulares sensacionalistas, los análisis exhaustivos y las especulaciones sobre la posible reconciliación de Hande y Kerem son ejemplos de cómo los medios pueden influir en la percepción pública de su relación. Es importante ser conscientes de esta manipulación y evitar dejarnos llevar por las expectativas creadas. **# El respeto a la privacidad, un principio fundamental. **# Es importante entender que aunque el cariño y el respeto entre ellos probablemente persistan, la relación sentimental ya es cosa del pasado. Cada uno ha seguido su camino, enfocándose en sus propios proyectos y en sus vidas personales.
Hande ha estado trabajando arduamente, demostrando su talento y consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, continúa desarrollando su carrera, participando en nuevos proyectos y, por supuesto, disfrutando de su vida personal. Entonces, ¿cuál es la razón impactante por la que Hande vio a Kerem? La respuesta, en realidad, es mucho menos dramática de lo que podríamos esperar. Simplemente se trata de dos personas que en algún momento formaron parte importante de la vida del otro, y que por sus carreras y su entorno social, es probable que se crucen en ocasiones, ya sea en eventos o en el ámbito profesional. Es la realidad de la vida, y de las circunstancias que les rodean. Es importante también aprender a respetar su privacidad. Son seres humanos con sentimientos y emociones, y merecen la oportunidad de rehacer sus vidas sin la constante presión mediática. Dejemos que ellos vivan sus vidas como mejor les parezca, y nosotros, como fans, sigamos apoyando sus carreras y admirando su talento, pero sin obsesionarnos con su vida personal. *** El impacto de Love is in the Air y su legado ***. El éxito de Love is in the Air fue un fenómeno que trascendió fronteras. La serie, con su trama romántica, sus hermosos paisajes y, sobre todo, la química innegable entre Hande y Kerem, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La serie dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans. La historia de amor de Eda y Serkan, interpretados magistralmente por Hande y Kerem, inspiró a muchos a creer en el amor verdadero y a luchar por sus sueños. A pesar de que su romance en la vida real haya llegado a su fin, el legado de Love is in the Air perdura. La serie sigue siendo vista y comentada en todo el mundo, y la química entre Hande y Kerem continúa siendo admirada por sus fans. *** El amor después del amor, un nuevo capítulo para ambos ***. Es fundamental entender que la vida continúa después de una ruptura sentimental. Hande y Kerem, a pesar de haber compartido una historia de amor muy especial, han seguido adelante con sus vidas. Hande ha estado concentrada en su carrera profesional, demostrando su talento en nuevos proyectos y consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Ha participado en nuevas series y películas, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes roles. Kerem, por su parte, ha continuado desarrollando su carrera, participando en nuevos proyectos y disfrutando de su vida personal. Ha seguido trabajando en proyectos de actuación y ha explorado otros intereses personales. Es importante apoyar a ambos en sus nuevos caminos y respetar sus decisiones. No debemos esperar que revivan el pasado, sino que debemos celebrar sus logros y desearles lo mejor en sus vidas. ***, redes sociales y la comunidad de fans, un espacio de respeto ***. Ahora bien, hablemos de las redes sociales y de los fans. La comunidad de seguidores de Hande y Kerem es enorme y apasionada. Y es natural que tengan sentimientos encontrados sobre esta situación. Hay quienes siguen soñando con una reconciliación, y quienes prefieren respetar la decisión de cada uno. Lo importante, creo yo, es mantener un ambiente de respeto y cordialidad. Las redes sociales, por un lado, nos brindan la oportunidad de conectar con nuestros ídolos, de seguir sus carreras y de enterarnos de las últimas novedades. Pero por otro lado, también pueden ser un terreno fértil para los rumores, las especulaciones y, en ocasiones, incluso, el acoso. Por eso es crucial ser responsables con lo que decimos y lo que compartimos. ***, el poder de las palabras, un llamado a la responsabilidad digital ***. En este sentido, les invito a que sean conscientes del impacto que tienen sus comentarios. Eviten los juicios de valor, las críticas destructivas y los rumores infundados. Fomentemos un ambiente de respeto, donde se pueda expresar las opiniones de manera constructiva y sin dañar a nadie. Es importante recordar que, detrás de cada cuenta de redes sociales, hay una persona con sentimientos y emociones. Las palabras tienen un poder enorme y pueden causar daño tanto a nivel personal como a nivel público. En la era digital, es fundamental ser responsables con nuestras palabras y con la información que compartimos. Evitemos difundir rumores, especulaciones o noticias falsas que puedan dañar la reputación de otros. Fomentemos un ambiente de respeto, donde la diversidad de opiniones sea valorada y donde el diálogo constructivo sea la norma. ***, conclusión, el legado del amor y la importancia de la privacidad ***. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La razón por la que Hande vio a Kerem es, en realidad,
la intersección de sus vidas profesionales y sociales. No se trata de un encuentro secreto, sino de la normalidad de la vida para dos celebridades que en su momento compartieron una historia de amor muy especial. Es importante recordar que la vida de las celebridades no siempre es lo que parece. Hay muchas capas de complejidad, desafíos y presiones que no se ven a simple vista. Es crucial ser respetuosos con su privacidad y evitar juzgar sus decisiones. El legado de Love is in the Air y la química entre Andy y Kerem seguirán inspirando y emocionando a muchas personas. Es una historia de amor que, aunque haya terminado, dejó una huella imborrable en la memoria de todos. Y eso, al final del día, es lo que IMP. Horta. Espero que este vídeo les haya gustado y que haya sido informativo. Sé que a muchos de ustedes les interesa el tema y me alegra mucho haber podido compartir mi análisis y mis reflexiones. Quiero agradecerles muchísimo por estar aquí, por su apoyo y por su compañía. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son muy importantes para mí y me motivan a seguir creando contenido que les guste. Así que ahora que terminamos me encantaría leer sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre la situación de Andy y Kerem? ¿Creen que algún día podrían volver a estar juntos? ¿Qué es lo que más admiran de ellos? Déjenmelo saber en los comentarios. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.